el cuello de un títere de guante. ¿Por qué es fundamental? Porque la energía que fluye por el cuerpo y termina en las manos, que es el que va a dar vida al títere de guante, se conecta con la cabeza a partir del cuello. Entonces, no es indiferente el tipo de cuello que hagamos. Puede ser así, para este tipo de manipulación. O puede ser así, para este tipo de manipulación. O puede ser con 3 dedos en la cabeza. Hay muchos tipos que tienen que ver con diferentes tradiciones. Vamos a comenzar con la más sencilla, que es la más difundida en la Argentina, que es, en los comienzos en la Argentina, que es un dedo en la cabeza. Ahora bien, no es indiferente cómo hagamos este cuello, porque la manipulación va a depender de cómo hagamos este cuellito. Ahora podríamos reflexionar sobre algo, ¿no?, que sucede en el proceso creativo. Podemos hacer el cuellito, que lo vamos a hacer con el cartón, y ver cómo nos sale, ¿no? Por ejemplo, yo corto, no lo pienso mucho, hago el cuellito y lo pongo en mi matecito, en este caso, ¿no? Y me va a quedar un cuello que de alguna manera yo no estoy decidiendo, dejé que el azar intervenga en la confección del cuello. En todo proceso creativo, nos decía el maestro Mauricio Cartún, intervienen 3 factores: azar, necesidad y deseo. Nosotros, si tomamos al azar lo que sucede cuando confeccionamos el cuellito, va a parecer algo que tal vez no estamos creando racionalmente, pero puede ser muy interesante. Que nos salga un cuello de esta manera, que va a hablar nos va a hablar de un determinado tipo de personaje, de cuello duro. Entonces, el títere nos va a decir a nosotros cómo quiere él ser. Yo sí podría pensar que yo quiero que sea de determinada manera. Por ejemplo, quiero que sea un personaje que pueda hacer este movimiento. Entonces es muy importante decidir cómo hago el cuello para ver cómo interviene la falange. Entonces tenemos este títere que quedó con este movimiento rígido y que nos da cierto tipo de personaje, que puede ser muy interesante un personaje así, con el cuello alto, rígido. Pero si yo quiero hacer un personaje como este diablito, que tenga la posibilidad de mirarse el ombligo, voy a tener que construir el cuello de manera un poco más consciente. Para eso lo voy a explicar con este cartón, ¿no? Es un cartón que puede ser de un rollo de cocina o de baño, ¿no? Lo voy a cortar de 10 por 10 más o menos. Y voy a armar un cono. Un cono que con cinta de papel voy a encintar. Ahora no lo voy a hacer, pero lo voy a colocar aquí. Y fíjense cómo en algún momento, al ser cónico, traba, y yo puedo decidir en qué falange lo voy a hacer mover. Es decir, lo muevo ahí. Y luego le hago una buena cartapesta para pegarlo al cuello, papel, cola, una buena cartapesta al cuello, y le redondeo las puntas para que no me lastime. Vemos una vez más cómo en el taller de títeres el área de realización, de construcción, el área plástica, está íntimamente relacionada con el área de interpretación. Es decir, lo que yo construya me va a determinar de alguna manera la interpretación que le voy a dar, y también relacionada con el área de dramaturgia, porque según lo que yo construya me va a dar un tipo de personaje diferente. Para comenzar, les aconsejo hacer un cuello que sea cómodo, que esté bien agarrado a la cabeza para que no se caiga, ¿no?, que no moleste y que pueda sujetar el guante. Otra forma de hacer cuellos es con 2 dedos en la cabeza, como este títere, que nos permite un cierto movimiento. Fíjense. Pivoteando los dedos, hago que mire para un lado o para el otro. Para eso tengo que construir un cuello más amplio, ¿no?, con esta característica, que los dedos tengan la posibilidad de rotar. Y acá también aconsejo hacerlo en cono, así de alguna manera traba. Aunque a veces hay que ponerle adentro un relleno para que quede con un tope y nos permita realizar este movimiento.
Si uno investiga las tradiciones de títere de guante, va a ver que hay muchísimas maneras diferentes de manipulación y tienen que ver con escuelas, tradiciones, con países. El títere ruso es así, el chino también, con cabeza muy pequeñita, hay formas chinas que son así. Dicen que hay una forma catalana que es así, con 3 dedos en la cabeza, que sostiene cabezas muy pesadas. En México me hablaron de manipulaciones en este sentido. El guiñol francés es así, ¿no? Y va con cuero, tal vez porque agarro la cachiporra. En la Argentina se difundió mucho esta y los titiriteros estamos usando esta, muchos titiriteros.